La lluvia golpeaba los ventanales de la casa como un latido que no encontraba respuesta. En el silencio enorme de las salas revestidas de mármol, cada gota parecía medir el tiempo perdido. La mansión, que había sido un escenario de recepciones y risas, ahora respiraba en eco, con platos que nunca enfriaban de puro abandono y el olor del café viejo que nadie terminaba. En el centro de aquel vasto silencio estaba Lucas Álvarez, 41 años, hombre que había construido emporios y viajes, y que desde el accidente miraba el mundo a través de una ventana que le devolvía su propia fragilidad. La silla de ruedas que ahora lo contenía era firme y limpia, pero sus ojos cargaban una fatiga que el dinero no había comprado. Un segundo lo había separado del camino que conocía. Desde entonces la vida le llegaba en noticias, en voces lejanas y en el rumor de la lluvia. «Señor Álvarez, llegó la nueva cuidadora», dijo Marta, la ama de llaves, con la voz que respiraba rutina y una pizca de esperanza. Lucas no levantó la mirada al principio. Había aprendido a responder con distancia cuando le ofrecían compasión. La puerta se abrió y entró Sofía, una mujer de manos curtidas, con una blusa sencilla y un andar que no pretendía ocupar más espacio que el necesario. «Buenos días, señor Álvarez, me llamo Sofía», dijo ella, la voz templada por años de trabajo y por una calma que no buscaba conmover. Algo en esa calma pareció perturbar el orden que la casa mantenía como si fuera una escultura detrás de vidrio. La promesa quedó implícita en ese gesto, alguien nuevo que quizá no obedeciera el guión del rechazo ni la pena fácil. Los primeros días fueron una sucesión de pequeñas rupturas a la vida rígida de Lucas. Sofía llegó con una bolsa donde cabía un termo de café recalentado, un paño de cocina con olor a jabón y un montón de pequeños hábitos heredados de hogares modestos. Ella abrió las ventanas en la mañana para que entrara un aire que olía a tierra mojada. Habló de la vecina que vendía pan y de un jardín que esperaba la primavera, y convirtió tareas simples en rituales que a Lucas le parecían intrusas y necesarias al mismo tiempo. La casa recibió sonidos nuevos, pasos que no resonaban como órdenes sino como compañía. Hubo una tarde en que Lucas, irritado, dijo con voz cortante: «No necesito que me enseñen a respirar». Y ella respondió con calma: «No vine a enseñarle a respirar, vine a acompañarlo en el intento». Esa frase fue un pequeño golpe que no buscaba vencerlo, sino ofrecerle un espejo. Marta observaba desde el umbral, la nuca tensada por la expectativa, mientras el jardinero Mateo pasaba el rastrillo y dejaba una estela de olor a césped cortado. En la cocina, Carmen, la vendedora del mercado, dejó una bolsa con frutas y su abrazo breve para Sofía. El contraste entre la mansión imponente y la fuerza serena de una mujer humilde comenzó a dibujar un mapa de posibilidades que Lucas no sabía si quería recorrer. La primera ruptura mayor llegó sin aviso y con la violencia de una puerta que no se cierra. Una llamada del hospital anunciaba complicaciones en una de las terapias y un doctor nuevo, Elena, quería revisar el expediente. Lucas recibió la noticia como un síntoma más de un mundo que ya no le pertenecía y explotó en una rabia que había guardado demasiado tiempo. «No necesito más médicos que me digan lo que perdí», dijo con voz quebrada. Sofía se acercó apenas y tocó su mano sin solemnidad, con la palma caliente que olía a café y jabón. Ella habló en voz baja y con frases cortas, diciendo: «Los médicos no vienen a decirle lo que perdió, vienen a buscar lo que aún puede conseguir». El doctor Elena entró con papeles y una mirada que no evitaba la realidad. En esa escena hubo un intercambio tenso de palabras y silencios, manos que buscaban apoyo y un reloj que parecía ralentizar su tic-tac para escuchar la discusión. Marta trajo una manta y el olor a colonia barata que usaba para cubrir los ruidos de la casa se mezcló con el cloro del hospital. El conflicto no fue solo médico, fue la colisión entre la voluntad de control de Lucas y la paciencia inyectada por Sofía. Ella no se apresuró a salvarlo, lo puso ante la posibilidad de intentar de nuevo. Aquella tarde, mientras la lluvia martillaba los cristales, una pregunta punzante quedó en el aire. ¿Era posible recuperar no las piernas perdidas, sino el deseo de vivir de un hombre que había aprendido a medir todo en números? Los días siguientes fueron de rutina y de pequeños lazos que se tejían a fuerza de repeticiones.
Sofía llegó temprano para preparar el café con el aroma fuerte de tostado, limpió las ventanas hasta que la luz pareciera más clara, llevó flores del jardín común del pueblo para poner en la mesa del comedor y dejó música suave en un viejo radio que parecía conocer las canciones que a Lucas le habían gustado una vez. Mateo el jardinero, con manos grandes y uñas manchadas, dejó semillas nuevas en una maceta que Sofía plantó junto a la ventana. En la cocina, Carmen contó un episodio de su niñez y Roberto, el hermano de Lucas que venía de vez en cuando, comentó con frialdad y un vaso de whisky en la mano. Había intercambio de miradas, ajustes de sábanas y pausas que se llenaban de gesto más que de palabra. En el trayecto de la mañana al salón había 5 sensaciones que se repetían como refrán. El crujir de las tablas del piso, el olor a tierra después de la lluvia, la textura fría del mármol, el calor del termo que sostenía y el sabor amargo del café que Lucas fingía no notar. Los diálogos se hicieron más largos y menos afilados. Hubo una mañana en que Lucas, sin intención, esbozó una sonrisa cuando Sofía le contó de la fiesta del pueblo, y Marta, al ver eso, dejó escapar un suspiro que llevaba años contenido. Fue el primer gesto que el espectador podría identificar como avance. Si en este momento estas escenas te mueven, comparte en los comentarios un gesto que cambió tu vida, empezando con las palabras «un gesto», para que otros encuentren esperanza. Tu historia puede ser el puente que alguien necesita. Ahora volvamos a la historia para ver cómo ese primer brillo en los ojos de Lucas desencadena cambios más profundos. El primer momento de tensión que cambió el rumbo entre ambos ocurrió una noche en que la tormenta fue más violenta. Lucas había intentado, por orgullo, levantarse de la silla y había caído, golpeando la pared con la frente y rompiendo una foto antigua. La caída abrió heridas que dolían mucho más por la humillación que por el golpe físico. Lucas gritó, el sonido se rompió en la casa como si fueran platos. Sofía corrió, llamó a Elena y aplicó frialdad y ternura a la vez, presionando la frente de Lucas con un paño frío y hablando en un tono que no era condescendiente. «Lo siento si te hice sentir que no podías intentar», dijo él con voz rota. Ella respondió en silencio y luego con firmeza que no toleraba la resignación. Aquella escena tuvo violencia y cuidado, palabras cortas y miradas largas, manos que sanaban y un silencio final que albergó una nueva posibilidad. La tensión no se resolvió de inmediato, pero el gesto de Sofía cuidando la sangre y recogiendo la foto rota sin reproche fue un punto de inflexión. En esa noche, la casa escuchó algo parecido a un pacto no articulado. Intentar juntos, aun cuando el camino doliera. A medida que la rutina se asentó, los lazos se profundizaron en gestos cotidianos que parecían menores y, sin embargo, cautivaban. Sofía enseñó a Lucas a regar una maceta adaptada junto a la ventana, a sostener la regadera con una correa especial para que su mano apoyara el flujo del agua, a escuchar el sonido de la tierra que absorbe la lluvia y a sentir el tacto del musgo húmedo entre los dedos. Hubo cenas donde el sabor de los guisos de Carmen llenó el comedor con memoria de hogar. En una de esas cenas, Roberto criticó con sorna la paciencia de Sofía y ella respondió con una frase que cortó la suficiencia. La paciencia no es ausencia de fuego, es aprender a calentar sin quemar. En otra escena, Elena condujo una sesión de fisioterapia que mezcló ejercicios y palabras de aliento. Explicó con detalle cómo los estiramientos, la electroestimulación y la constancia podían mejorar la circulación y la masa muscular, mostrando planos, tiempos y pequeños objetivos día a día. Elena detalló que el plan incluía sesiones de 40 a 60 minutos, 3 veces por semana, con progresos medibles cada 15 días y una estrecha coordinación con el fisio. Equipo de terapia ocupacional. Este rigor técnico no quitó la ternura de las tardes donde la música sonaba baja y Sofía leía cartas viejas en voz alta para que Lucas percibiera la cadencia de su propio pasado. El pequeño clímax del mini-arco sucedió en una tarde de verano artificial dentro de la casa, con una mesa puesta para 2 y la radio antigua entonando una canción lenta que Sofía le había enseñado a Lucas. Ella propuso intentar un gesto que no fuera físico sino de confianza, bailar con la ayuda de un arnés y el apoyo de una estructura que Mateo construyó en el porche. Hubo nervios, risas contenidas y la sensación agridulce de tocar un recuerdo que creían perdido. Lucas, con la voz ronca, preguntó: «¿Y si me caigo?».
Y Sofía respondió, entonces nos levantamos juntos. Fueron 8 intercambios de frases cargadas de humor y miedo, desde órdenes sueltas hasta confesiones pequeñas y chistes para romper la tensión. La música, el olor a madera recién lijada y el tacto del arnés en la piel marcaron cada intercambio. Cuando al fin Lucas apoyó su cabeza en el hombro de Sofía, aunque fuera por segundos, la casa pareció soltar un suspiro. Ese instante tuvo sabor a sal y azúcar y marcó una curva esperanzadora en su relación. La interrupción externa llegó con la llegada de Roberto en forma de acusación y presión social. Roberto, hermano mayor de Lucas, representó el viejo mundo de negocios y apariencias que todo lo que tenía buscaba preservar. Entró a la mansión con traje oscuro, el olor de su perfume caro y la voz que medía todo en riesgo financiero. «No podemos gastarnos en experimentos», dijo con dureza. Sofía respondió con serenidad y defendió el tiempo que invertía en el cuidado y el valor de la mejora, no solo para Lucas sino para su familia, para la imagen pública y para la tranquilidad que la inversión traía. Hubo un intercambio de palabras cortantes, acusaciones veladas sobre decisiones pasadas y la sugerencia de buscar soluciones más rápidas y menos costosas. Roberto insinuó que Sofía era una distracción, que la rehabilitación tardía era una apuesta inútil y que lo sensato era vender la casa y guardar la imagen. Lucas, sorprendido por su propia voz, pudo decir, no todo se compra con dinero, y ese gesto simple fue un punto de ruptura. En esa escena la tensión se cargó con olor a tabaco, el clink de un vaso y la textura áspera de una corbata que se apretaba como una noción de control. Marta intercedió con discreción, Elena puso argumentos clínicos sobre la posibilidad de mejora y Carmen se quedó apoyada en la puerta, el puño cerrado en la bolsa de frutas como si sostuviera un trozo de valentía. Roberto se fue dejando atrás un silencio palpitante y una decisión que pondría a prueba la voluntad de Sofía y la honestidad de Lucas sobre lo que quería luchar por conservar. La decisión y la partida sucedieron con la gravedad de una elección que pesa en la moral. Sofía, enfrentada a la presión material de Roberto y a las propias dudas sobre cuánto debía sacrificar de su vida en esa mansión, se sentó con Lucas y dijeron las verdades que evitaban en voz baja. Hubo un diálogo largo, de al menos 8 intercambios, donde cada palabra fue medida y cada silencio tuvo significado. Ella contó que tenía una madre enferma en el pueblo y que su trabajo con Lucas le daba sentido, pero que también le exigía tiempo y recursos que no siempre podía sostener. Lucas habló de miedo, de orgullo herido y de la sensación de ser una carga. Marta escuchó con el rostro encogido, Mateo apoyó la espalda en la pared como apoyo moral y Elena dejó los papeles sobre la mesa, resignada pero esperanzada. Al final, Sofía decidió irse por un tiempo para resolver asuntos en su pueblo, prometiendo regresar si Lucas mostraba avances. La despedida fue contenida, con un abrazo lateral que olía a jabón y café, con promesas ambiguas y con una mano que sostenía la otra como si fuera un timón. La puerta se cerró y la casa volvió a gemir en su vacío, pero algo había cambiado. La salida era una prueba que mediría si la transformación era genuina o solo un consuelo temporal. La separación obligó a Lucas a enfrentar sus propios fantasmas. Encontró notas de Sofía escondidas en la mesita de noche, con frases que hablaban de perseverancia y de pequeñas metas. Marta leyó una y sonrió, guardándola en su bolsillo. Sin la presencia física de Sofía, las rutinas se hicieron más difíciles y los ejercicios de Elena parecían papeles sin alma. Lucas tuvo que decidir si la invitación de Sofía a intentarlo de verdad era algo que merecía su energía. Optó por un gesto simbólico, comenzó a escribir cartas torpes y sinceras a la comunidad del pueblo, a Carmen, a Mateo y principalmente a Sofía. Envió una de esas cartas con tinta torpe y una foto de la maceta que había aprendido a cuidar. La respuesta de Sofía fue breve y llegó en un sobre con olor a pan recién hecho. «Voy a volver cuando vea en tus manos que luchas». Esa frase activó en Lucas una determinación que ni él mismo había previsto. Preparó un plan de trabajo con Elena y con un fisioterapeuta nuevo, coordinando horarios, ajustando la casa para mayor accesibilidad y, sobre todo, empezando a aceptar la ayuda.
Mateo fabricó una rampa, Carmen le enseñó a oler las frutas para reconocer sabores más allá de la memoria, y Marta organizó un libro de fotografías donde cada imagen era un pequeño objetivo alcanzado. El viaje hacia el reencuentro fue también un viaje interior, donde ambos revelaron su pasado para poder entender el presente. Aquí está la historia de Lucas en 3 párrafos que explican su conflicto y el peso que llevaba. Lucas había nacido en una ciudad costera, donde su padre fue comerciante y su madre costurera. De joven, aprendió a valorar la eficiencia y el triunfo porque vio a su padre rehacer negocios y recuperar pérdidas, creyendo que el control era la mejora suprema. Sus éxitos empresariales vinieron con renuncias. Perdió amigos que no eran útiles a su agenda. Perdió el calor de cenas largas y desordenadas y sacrificó atardeceres por reuniones nocturnas. La fama le enseñó a construir espejos, no relaciones. El accidente fue un punto final que mostró la fragilidad detrás de la imagen. En el segundo párrafo, Lucas recordó a su madre paciente y a una hermana menor que olvidó con el tiempo. El recuerdo de una carta sin contestar lo perseguía y le rogó más honestidad con su propio corazón. El tercer párrafo cuenta cómo la herida física se transformó en una herida moral. La imposibilidad de caminar lo obligó a ver que su valor no dependía de empresas ni bienes, sino de su capacidad para confiar. Estas memorias alcanzaron 900 caracteres en conjunto y sirvieron para que Sofía entendiera que no luchaba contra una cáscara egoísta, sino contra un hombre que había aprendido a protegerse con frialdad. El reencuentro fue pequeño y luego grande. Sofía volvió al pueblo una semana después, con las manos curtidas y una determinación que venía de los suyos. Cuando llegó a la mansión la encontró adaptada, rampas instaladas, una mesa baja para que Lucas pudiera acercarse sin esfuerzo y fotos que mostraban progresos. Hubo una escena larga de reencuentro con al menos 10 intercambios de diálogo, donde ambos contaron miedos, perdones y expectativas. Lucas, con voz que pretendía ser irreverente, dijo: «Te dije que no iba a cambiar». Y Sofía respondió: «No vine para que cambiaras por mí, vine para que te preguntes si quieres recuperar algo que aún existe en ti». Las manos se tocaron, y esta vez el tacto fue tranquilo y decidido. Los vecinos vinieron a traer alimentos. Carmen trajo un pastel de manzana, Mateo dejó una jardinera nueva y Marta limpió las lágrimas con pañuelos que olían a colonia discreta. Las descripciones sensoriales fueron abundantes: el crujir de la madera nueva, el perfume de las flores replantadas, el calor del sol en la cara de Lucas, el sabor dulce del pastel y el sonido de risas contenidas que se expandieron por la casa como si se hubieran liberado. El proceso de transformación implicó trabajo duro y momentos técnicos. Elena y un equipo de rehabilitación explicaron el protocolo: sesiones de fisioterapia con ejercicios de movilidad pasiva y activa, terapia ocupacional para reeducar la pinza manual, uso de un exoesqueleto ligero para apoyar los intentos de marcha asistida y control del dolor con métodos no invasivos. Detallaron tiempos de intervención, registros de progreso semanal y la importancia de la constancia. Fue un capítulo donde la medicina y el calor humano negociaron un nuevo mapa de vida. La comunidad del pueblo apoyó con donaciones para adaptar la casa y la prensa local contó la historia como un relato de esperanza. Lucas, poco a poco, recuperó no solo fuerza, sino también la voluntad de planear salidas cortas al jardín junto a Sofía. Hubo días de retrocesos, lágrimas, risas y una creciente complicidad. Sofía enseñó a Lucas a cocinar platos sencillos, a probar el tomate con sal, a oler el café antes de dar el primer sorbo y a escribir cartas a mano que enviaban a personas que alguna vez importaron. Estos rituales devolvieron textura a sus días. 2 momentos de tensión más marcaron el camino. El primero fue una recaída física tras un esfuerzo mal calculado que dejó a Lucas en cama por varios días con fiebre, dolor y desesperación. En 550 caracteres se describe la escena. La cuerda de la cama crujía, el termómetro marcaba números altos y la respiración de Lucas era corta. Sofía permaneció a su lado, aplicando compresas frías, cambiando sábanas con manos firmes y recordando ejercicios de respiración que Elena había enseñado. Los dedos de Lucas buscaban la muñeca de Sofía como asidero y la desesperación se convirtió en determinación compartida.
El segundo momento tenso tuvo 530 caracteres y ocurrió cuando una oferta de venta de la mansión apareció en prensa y amenazó con separar lo construido. Entonces Roberto volvió con abogados, palabras frías y papeles que pretendían cerrar todo. La comunidad se movilizó, Marta organizó firmas y Carmen recogió firmas en el mercado. Sofía y Lucas hablaron en voz baja, pactando que si la casa se iba, se llevarían lo esencial, la dignidad y los planes de vida que habían trazado juntos. El clímax final no fue una gran ceremonia, sino una decisión compartida. Lucas, frente a un micrófono en la plaza del pueblo, donde la gente se había reunido, dio un discurso breve y honesto. Habló de caída y de manos que eligen quedarse, de errores que se vuelven enseñanzas y de la importancia de aceptar ayuda sin vergüenza. Marta, Carmen, Mateo, Elena, Roberto y muchos vecinos escucharon. Hubo lágrimas, aplausos y la sensación de que algo más grande que dos personas se recomponía. En la misma plaza, Sofía sujetó una flor que repetía el símbolo de su paciencia y Lucas la miró con gratitud. La noticia llegó a los periódicos locales y la historia de la pareja se convirtió en un símbolo sencillo de resiliencia. El epílogo comienza un mes después. Un mes después la casa estaba más viva. Lucas había aprendido a levantarse algunas mañanas con ayuda mínima y a regar personalmente la maceta que había sido su ejercicio de humildad. Sofía volvía y se iba entre su pueblo y la mansión, y en esas visitas traía pan recién hecho y un repertorio de chistes que sacaban a Lucas de su severidad. En la plaza la gente ya no miraba con piedad, sino con familiaridad. Marta había colgado nuevas fotografías en la pared del comedor. Elena registraba mejoras concretas en las sesiones y Mateo había transformado el jardín en un espacio accesible donde la banda sonora eran las risas de niños. Las sensaciones dominantes del primer meses fueron olor a tierra, textura de hojas bajo la mano, sonido de conversaciones que se mezclaban, calor del sol en la ventana y el sabor de frutas compartidas en la mesa. 3 meses después la transformación se apreciaba en acciones. Lucas había asistido a una feria del pueblo en silla adaptada, hablando de su experiencia con otros que vivían pérdidas. Había empezado a liderar un pequeño taller sobre hábitos de cuidado para hombres que se encontraban en proceso de rehabilitación, acompañando a quienes llegaban con historias similares a la suya. Sofía coordinaba sesiones de apoyo en la comunidad y había formado un grupo de ayuda para cuidadores. Las relaciones familiares se habían reparado parcialmente. Roberto asistía a reuniones y había comenzado a ceder espacios de control. En el trabajo, Lucas había delegado y creó un comité que velaba por la continuidad de sus empresas sin exigir presencia constante. El pulso emocional del tercer mes era de ritmo más lento y más cierto, con un sabor a pan tibio, el sonido de herramientas en el jardín, la vista de fotos nuevas, la piel tostada por el sol y la risa que se volvía más frecuente. 6 meses después la vida mostraba consecuencias visibles. La casa, ahora punto de encuentro, había abierto parte de su jardín para talleres de cultivo urbano y para un puesto de productos de Carmen que beneficiaba a familias del pueblo. Lucas caminaba con ayuda parcial, con una muleta adaptada que él y Mateo habían ajustado, y a menudo daba pequeñas caminatas con Sofía a su lado. La relación había evolucionado hacia un acuerdo de cuidado mutuo y de proyectos comunes. Había una celebración en la plaza por la cosecha del jardín comunitario donde Lucas y Sofía plantaron la primera semilla juntos frente a los vecinos. Se vendieron postres y el dinero se destinó a mejorar la accesibilidad de la escuela local. La comunidad entera celebró no solo la recuperación física, sino el ejemplo de que la humanidad se sostiene en pequeños actos. Las sensaciones finales eran de tierra en las manos, sudor compartido en la frente, el perfume de flores sembradas por muchos, el sonido de niños corriendo y el gusto de una manzana que saben recoger y compartir. La conclusión recogió lo esencial. Lucas había perdido la sensación de ser autosuficiente y había reencontrado la capacidad de confiar. La silla de ruedas ya no era símbolo de prisión, sino un mueble junto a la jardinería, testigo de pasos dados con esfuerzo. La imagen final fue simple y potente. Lucas empujó una pequeña regadera mientras Sofía colocaba semillas con dedos ágiles y las manos de ambos se tocaron al compartir la tierra. La plaza se llenó de personas que antes miraban con distancia y ahora celebraban la cosecha común.
Si esta historia te conmovió, comparte en los comentarios un gesto que cambió tu vida, empezando con las palabras "un gesto", y considera suscribirte para escuchar más historias que recuperan la esperanza en el cuidado y en la perseverancia. La vida le quitó a Lucas la comodidad de la indiferencia y le devolvió el camino para caminar acompañado.